saludando a Daniel Vera, arqueólogo e investigador, que el día de hoy nos acompaña precisamente para hablar un poquito más del pepino, por ejemplo. Daniel, gracias por acompañarnos. Tú eres un investigador, maneja mucho el tema de las obras de teatro para poder expresar también mucho de los productos de tu investigación, hacer visible todo lo que tú vas estudiando. Sin embargo, hoy sobre el pepino nos convoca tenerte aquí. Gracias. No, muchas gracias a ti, Jimena, y al canal por invitarnos para hablar un poquito de estos temas que, si bien son del conocimiento popular, a veces se esconden detrás de la imaginería de la gente y no se hacen visibles. Claro que sí, estábamos revisando algunas imágenes. He visto los primeros registros, por ejemplo, de la presencia del pepino en el carnaval paceño, y estaba lo más que hemos podido avanzar es entradas o retroceder las entradas de 1908, ¿no? Sí, mira, pasa una cosa, Jimena, que el registro propiamente documental la puedes rastrear hasta 1908, ¿no? Sí. Pero hay muchos datos que investigadores, generalmente de historia, tienen de que el pepino tal vez va un poco más atrás. Sí. ¿No? Tal vez lo podríamos rastrear hasta incluso los finales de 1800. ¿No? Donde justamente el personaje... Los arlequines y dominós en La Paz, ¿no? Exacto, que aparecen con esta movida muy, si decirte, muy italiana, ¿no? Claro. De tener el clásico payaso de ópera. La reapropiación del Pierrot. Exacto, ¿no? exacto. Y el arlequín. De tener una figura que sea un personaje jocoso que le dé ese condimento. No te olvides que para esas épocas nuestras sociedades están muy despegadas de lo que es lo andino, ¿no? Están tratando de ser ciudades cosmopolitas, están tratando de traer lo que sea de afuera para tratar de tener otro carácter, ¿no? Claro. Para ese tiempo no se está viendo bien el compartir con el campo, entonces tratan de crear una nueva identidad muy mestiza, ¿no? Y justamente es donde empieza a aparecer estos personajes, ¿no? Por ejemplo, Pierrot es un personaje muy de ópera. Claro, que está es integrante del arte de la comedia italiana, ¿no? Exacto. Junto a otros personajes europeos. Exacto, entonces cuando llegan todos estos personajes acá, son fácilmente consumidos por la gente. Claro. Y son fácilmente reproducidos. Vos estás hablando ya de 1850 aproximadamente, por ahí, antes de lo que tenemos documentado de 1908 para adelante. Exacto, estoy hablando de más atrás, porque, como te digo, los documentos están hasta tal fecha, pero la fiesta esta tiene mucho más tiempo. Entonces estamos hablando de personajes que tal vez aparecen por un momento en las fiestas paceñas, desaparecen y reaparecen con otra característica, ¿no? Ahí también aparece pues el personaje del Cusillo, sí, con toda la significancia para la fecha, ¿no? Personaje con los adornos fálicos, bailando sobre la tierra para justamente fertilizarla, y tienes el tema del agua, que también es un fertilizante, sí, claro. Y que de ahí desaparecen, porque no se lo ve bien, ¿no? Pero, está un personaje con todo el rostro, con símbolos fálicos para una sociedad que está empezando, claro, se ve como muy chocante. Entonces, tienes que cambiar de personaje. Sí, algunas imágenes nos están acompañando. Entre los personajes clásicos, los más reconocidos y perdurables son Pierrot o el Pedrolino, considerado el precursor del payaso por la cara blanca, el sombrero de pico, el arlequín. Ambos constituyen, como tú lo has dicho, arquetipos de esa conducta masculina que se disputan el amor de una mujer, ¿no? Mientras que Pierrot es visto algo así como un tonto. ¿Se podría decir algo así? ¿Como un objeto de bromas? Sí, y tiene también un cambio, porque podemos hablar del original, que sí, es un personaje jocoso porque cae en la burdez. Sí. Se hace tonterías, hay algunas crónicas y algunos escritos donde hablan de ciertos personajes que jugaban, ¿no? Les decías, por ejemplo, tráeme huevos y te traían panes, claro, tráeme panes y te traían cebollas. Entonces, ¿qué era su característica, no? Claro, estamos hablando del arlequín. Exacto. Pero cuando llega acá y ya se apropia, de repente tienes un personaje que deja de ser tonto y empieza a ser tontos a los demás. Claro, el pepino. Exacto, y empieza a cambiar todo. Y de repente empieza a
tener la apropiación de la máscara y de no solamente pintarse la cara, sino de desaparecer totalmente. De dejar de ser Jimena, dejar de ser Daniel, dejar de ser cualquiera y ponerse la máscara y ser otra persona. Claro, porque finges hasta la voz. Exacto, todo. Finges la voz, todo, y empiezas a hacer otro tipo de cosas. ¿No? Entonces, el anonimato te permite que el personaje empiece a cambiar. Y es ahí donde empiezan a hacer realmente el pepino. ¿No? Y obviamente esto del pepino está muy asociado con este personaje italiano también, claro. el famoso Podesta. ¿No? El Pepe Podesta. Claro, el Pepe Podesta en realidad era un personaje uruguayo, ¿no? Un personaje uruguayo del siglo XIX, sí. El Juan José Pepe Podestá, ¿no? El payaso con el nombre del Pepino el 88, de él estamos hablando, ¿no? Exacto, que es el que le hereda el nombre. ¿No? Porque era muy popular, era realmente, yo tuve la suerte de poder ver en algunas hemerotecas que hablaban de los tremendos espectáculos que daba el señor y que la gente, como dice, rompía hasta los calzones de risa. ¿No? ¿Sabes qué? Cuando yo estaba revisando la investigación de Beatriz Rosell, que ella tiene mucho de fotografías, por eso es que yo me remonto al 1908 con esa fotografía del pepino, pero el hecho de que tú hayas hablado de Juan José Pepe Podestá, por ejemplo, él utilizaba un disfraz hecho con sábanas. Sí, ¿no era un disfraz totalmente ajeno a lo que se ve ahora, ¿no? Y tenía lunares, ¿no? Exacto, era como un trompo enorme. Ajá. Sí, porque el traje incluso tenía un cinto alrededor que deformaba la figura de la persona. Entonces era un payaso muy típico del cine del circo de aquel entonces, ¿no? Claro. Clásico payaso grande, gordo, con lunares por todo lado, haciendo bromas. Y también que tiene este dejo de utilizar la voz para jugar con los niños. ¿no? Exacto. Ajá. Y también tenía, y eso era algo que rompía en los espectáculos de él, era el de botar dulces. Invitar dulces, ¿no? Y de repente tener a los niños ahí correteando tras los dulces y todo. Que nuestro pepino después se lo apropia. Claro, y lo que pasó es que este señor Podestá, el Pepe, Juan José Pepe Podestá, vino a La Paz. Sí. Estuvo en La Paz, presentó un espectáculo de circo que creo que realizó junto a su familia, y bueno, ahí todos los paceños en esa época, en ese momento, quedaron impresionados, porque además tenía muchas habilidades como músico, ¿no? Sí, no solamente era cirquero también, ¿no? Y tocaba varios instrumentos. Se puede decir que era uno de los primeros hombres que decía orquesta, ¿no? Porque no solamente tocaba un instrumento, tocaba 2 o 3. Entonces tenía un espectáculo bastante agradable para la fecha y la gente se quedaba impresionada, ¿no? Y de repente empezaron a ver estos personajes graciosos, le decían, eres un pepino. ¿Por qué eres así? O sea, eres así de gracioso, eres un pepino. Ajá. Y de repente el nombre empezó a quedar. Y empezó a dar vueltas en la sociedad y se quedó. La gente lo aceptó muy de buena gana. Claro, bueno, el seudónimo del Pepino fue precisamente lo que dice acá Daniel Vera, arqueólogo e investigador. Él llegó y bueno, para perpetuar, ¿no? Su obra y como de alguna manera para tener siempre presente, conmemorar todos los malabares que hacía el Pepino el 88, es que de esta manera se queda como un personaje local en La Paz. Sí. Y después nuestro personaje, el Pepino, empieza a tomar el tinte y carácter con todo lo que pasa en la historia de Bolivia, porque es un personaje que no se queda estático, es un personaje que todo el tiempo evoluciona, es un personaje que todo el tiempo está cambiando y eso a veces molesta a la gente, ¿no? Claro. Porque lastimosamente en nuestro imaginario pensamos que la cultura se debe de quedar tal como es original, pero la cultura siempre tiende a cambiar, a crecer, a transformarse, a dejar, a reinventar, a reusar, entonces la cultura está viva. Sí, y claro. Justamente el pepino es una de las muestras más grandes que tenemos en esto. Sí. Porque al principio tenemos unos pepinos que tienen unas caretas como que son largas, que son acebolladas, y de repente que tienen la sonrisa pintada, que no tiene nada que ver con los pepinos de hoy en día. Pero de repente cambia y empiezan nuestros artesanos que empiezan a hacer máscaras, empiezan a hacer máscaras de yeso, empiezan a hacer máscaras después de papel maché y de repente empiezan a cambiar todo el personaje y le empiezan a dar esta sonrisa eterna que ahora tiene de otro carácter.
Oye, revisé en esta investigación de que, por ejemplo, en 1956 habían las caretas de yeso, ¿no? Con 3 cuernos elaborados con cuero, especialmente para una comparsa, los romperragas, creo, de carniceros, quienes habrían relanzado la figura del pepino en los carnavales de la época, ¿no? Y la sonrisa en la máscara de pepino, la nariz así respingada. Claro, porque no te olvides que ahí empieza a tomar un poco de la herencia ya de nuestro cusillo, ¿no? El pepino con estas características, con los cuernos, con las narices respingadas, son nada menos que las representaciones de falos. Claro. ¿No? Estamos hablando de un personaje como es el cusillo, que está todo el tiempo bailando, danzando y fertilizando la tierra. Claro. Entonces al pepino también se le da este carácter, ¿no? Y este carácter se le da, te cuento, con más fuerza a partir del 34, 35, justo después de la Guerra del Chaco. Y el carácter es porque después de la guerra, de semejante guerra, no te olvides que los pueblos se vacían. Sí. No hay hombres, no hay gente. Entonces de repente empiezas a llamar a la fertilidad en todas tus expresiones, y carnaval no es exenta a esta. Entonces tienes un personaje libre, bailarín, que lo asocias al cusillo y le das estos toneladas de fertilidad. Y el pepino también se convierte en un símbolo de fertilidad. Oye, qué interesante. Bueno, el vestuario del pepino, de lo que estamos hablando, los cuernos, que son generalmente 3, sería la adaptación, ¿no? A partir del cusillo, por lo que podríamos decir que ahí es cuando la influencia andina está presente. Sí, ya cuando, yo creo que justamente pasa en esta época, ¿no? Entre la Guerra del Chaco y la Revolución del 52 es donde nos reinventamos y empezamos otra vez a encontrarnos como nación, como Bolivia, y que Bolivia no solamente es la ciudad, sino que es el mucho campo que tenemos, y empezamos a tomarlos, todo lo que el campo también nos ofrece. Y es ahí donde nos reinventamos. Donde volvemos a tomar con fuerza estos personajes. Y el pepino, como te digo, empieza a tomar con fuerza este carácter desde los campos. Ahora, por ejemplo, hay varios escritores de la época del 52 que escriben y que hablan sobre la tradición y cuidado con el pepino, que te robe a tu hija, y que está permitido. Y de ahí también nacen estos corridos que la gente gritaba, ¿no? De pepino chorizo sin calzón. Sí, claro. O de las famosas, pues, y esto me dejó un poquito absorto a mí, porque hablaba con un antropólogo y él me contaba de que en ciertos pueblos que estaban vacíos justamente después de la Guerra del Chaco, era permitido que muchos hombres bailen, festeen y después sostengan relaciones con las cholitas. Y después regresen ellos a sus casas y todo lo que se está queriendo es repoblar los pueblos. Y cuando les preguntaban a las señoras, ¿y de quién es él? Ah, es del pepino. Es del pepino. Y eso se bajó cosamente a la ciudad, pero fue un hecho en el campo muy... Fue un hecho real. Que sí funcionaba. ¿No? Cuando estábamos en la pausa con Daniel, me decías, los primeros pepinos cosían sus propios trajes. Sí, porque, bueno, muchas de las comparsas se dan justo en los comercios que tenemos, ¿no? Están los carniceros que se reunían y todos tenían que tener el mismo patrón, o sea, no teníamos la facilidad que hay hoy día. Tú vas a la Yampu y dices, quiero 300 trajes iguales y se los hacen iguales. Sí, claro. Entonces ellos se reunían y confeccionaban desde los trajes, las matasuegras, la los bolsita, porque tenían chuspa, una bolsita, ¿no? Con mistura. Exacto. Tenía una bolsita con mistura y confite. Sí, como no podías regalar cualquier dulce, lo que les hacían era tener confite. Y ahí empezó la chauchitada. ¿No? Y justo cuando, después de la devaluación, la chauchitada se da con más fuerza, porque empiezan a regalar no solamente los dulces, sino también las monedas de devaluación. Entonces la gente escuchaba monedas, se acercaba para recoger, y el pepino sacaba la matasuegra y empezaba a espantar a todo el mundo, ¿no? Bueno, estamos viendo que en una mano agarraban la matasuegra, majasuegra era, ¿no? Al principio, que era elaborado de un cartón prensado. No, esa va evolucionando, va cambiando, porque al principio la botija que se hacía
Te cuento que justamente la incorporan los carniceros y se hacía con aserrín de hueso. ¿Ah, sí? Sí, cuando van cortando la carne, entonces el aserrín que se va formando, le iban rellenando. Y en cierta parte ya le iban poniendo alguna tela, alguna cosa para que el agarre sea más suave. ¿Y también tenía el mismo largo de 70 centímetros, 80 centímetros? No. El juego del tamaño, te cuento que incluso iba con esto de la fertilidad. Claro, tiene el doble significado, ¿no? Exacto, el tema fálico. Entonces un pepino con una claro, chiquita, no, pues ¿no? pobre pepino, digamos, ¿no? Bueno, el matasuegra, otros llevan como complemento al disfraz un chorizo, ¿no? La porra esa también, que he visto. Claro, la botija, que es el rellenado, pero ya con aserrín. Con aserrín, ya. no que no tiene man, no tiene forma, pero esto se perdió, ¿no? Porque era un poco agresivo. Era muy agresivo. Ahora, la importancia del pepino es destacada en todas las entradas del carnaval paceño, sobre todo para dar inicio y fin a la fiesta. Como escuchabas hace rato, ¿no? El representante de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. En la ciudad de La Paz oficialmente se inician los eventos del carnaval con el simbólico desentierro, ¿no? Del pepino. ¿Qué estudios que tienes? ¿Has investigado sobre este tema del desentierro del pepino? Del desentierro del pepino. Mira, no he podido encontrar cosas muy exactas. Sí encontré muchas leyendas populares, mucha tradición oral, pero algo así muy puntual no. Lo que se dice justamente el desentierro es de que el pepino que está libre, que está correteando, que está fertilizando, que se está robando, que está haciendo todo, lo tienes que tener quieto también. Claro, es de cuidado. Exacto, entonces justo para ceniza, el espíritu del carnaval pepino tiene que descansar. ¿Y dónde más que hacerlo descansar en un cementerio? Claro. Y lo que sí me llamó la atención mucho es que hablé con mucha gente y me decían, siempre al pepino se lo ha botado al cementerio. O sea, nunca se lo ha metido en un nicho o enterrado, no, ha sido a la pared y por afuera, y donde caiga y como caiga. Y un tiempo que hablé con unos artesanos, me decían una tradición que se perdió, que era muy futbolera, porque el paceño es futbolero, ¿no? Yo cuando escribo obras siempre resalto de que los colores de La Paz no solo son el verde y el rojo, ¿no? Son el amarillo, negro y el celeste y blanco, porque es como tocarle las venitas a los paceños. Qué bonito, claro. Y justamente la tradición dictaba de que el equipo que le iba mal era el que enterrabas. Y de repente tenías un pepino celeste blanco o tenías un pepino amarillo negro. Amarillo negro. Y de repente esto se perdió, me decían la gente, no, ya no se entierra porque somos tan delicados y todo el mundo se ofende, que ahora el pepino es naranja, verde, rojo. Sí, hay de todo color. Sí. Bueno, es un placer poder conocer a Daniel Vera, arqueólogo e investigador, acompañándonos en este momento, cuando en este mismo instante estamos iniciando ya una transmisión especial desde Televisión Universitaria a propósito de lo que va a ser la elección, ¿no? La elección del pepino. ¿Tenemos alguna imagen? Por favor, les pido a producción que nos acompañen en este momento, donde están nuestros compañeros, está el equipo técnico, el equipo humano, a propósito desde esta transmisión especial que estamos haciendo ya hace varios años desde Televisión Universitaria. En cualquier momento nosotros volvemos. Adelante, ahí está María René. Hola. María René, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola. Adelante, por favor, adelante. María René Ocampo se encuentra. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Nosotros estamos ya listos para comenzar con este evento tan especial y obviamente tan tradicional dentro del carnaval paceño. Vamos a elegir esta noche a los personajes de nuestro carnaval. Si quienes van a representar